Bienvenidos, bienvenidas todas a la segunda conferencia de la jornada que ha organizado el Centro de Adultos Antonio Gala sobre Flaubert. Daros las gracias por vuestra asistencia, es el aula más fría que tenemos en el centro y aún así estáis aquí con nosotros, conocedores de cómo es el aula. Sé que os va a gustar muchísimo, sé que lo vais a disfrutar, así que no dilato más mi presentación y les doy paso a Lidia y a Elena con su exposición. Muchas gracias, bienvenidos. A ver, un momento que se supone que el organizador tiene que presentar a los ponentes. Sí, presenta. No te hemos mandado currículum ni nada, a ver qué dices. La verdad que presentaros a Elena y a Lidia a estas alturas me parece un poco... ¿Qué queréis que os diga, no? Bueno, Lidia son compañeras de aquí, profesoras de inglés, básicamente, también profesora Elena de lengua y literatura, y luego la políglota o trujamana del instituto, que quiero que para el año que viene nos pongan un curso de farsi, a ver si pueden. De acuerdo. Ya sabéis que hemos participado conjuntamente en varias actividades y demás, pero bueno, porque para mí es un placer tenerlas a las dos, porque además como que queda más actividad de departamento, ¿no? Porque estamos aquí todo como medio departamento hoy representados. Y bueno, deciros simplemente que me muero de envidia, y nada de envidia buena, sino envidia podrida, es decir, porque vais a hablar ni más ni menos que de Madame Bovary, es decir, ese pedazo de puñetazo en la mesa que pegó Flaubert hace 165 años, que es probablemente la mejor novela jamás escrita. Es decir, algo absolutamente increíble y que estoy seguro de que os van a dar hoy una dimensión que normalmente no es la habitual, es decir, la de Madame Bovary como mujer, es decir, que tiene que enfrentarse a un mundo de hombres y tiene que adoptar papeles de hombres que no suele ser la habitual. ¿De acuerdo? Nos solemos quedar eso con el pendón desorejado de Emma Bovary y un poquito más. ¿De acuerdo? Os dejo con ellas, que seguro que vais a disfrutar un montón. Venga. Gracias, Carlos. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por contar con nosotras para este ciclo que has organizado. Encantados de colaborar. Gracias a Rosa también por estar siempre abierta y porque el centro esté siempre abierto y disponible para celebrar cualquier tipo de acto cultural. Y bueno, y gracias a todos vosotros por venir, por supuesto. Es un placer estar y compartir aquí tribuna con mi compañera, bueno, y amiga, más amiga ya que compañera, Lidia. Y bueno, esperamos que acercaros un poco más esta obra tan apasionante de Madame Bovary. Bueno, pues voy a comenzar yo un poco la exposición haciendo una contextualización de la obra, en su momento histórico y dentro de la obra de Flaubert. Lo que estamos ahora conmemorando es el segundo centenario del nacimiento de Flaubert, que fue en 1821, con lo cual estamos en pleno siglo XIX, con todo lo que esto conlleva. Me refiero de distintos parámetros de todo tipo, ¿no? de clases sociales, de valores de la época, ¿no? El valor del honor, de la honra, cómo vivía la gente de aquella época, los ciudadanos de a pie, cómo vivían la religión, cómo vivían la fe. En fin, es todo un espectro diferente, ¿no? que hay que intentar también verlo con la perspectiva de aquella época, no con los valores actuales ya que tenemos, ¿no? que son completamente ya mucho más evolucionados. La obra de Flaubert destila un pesimismo vital tremendo. Flaubert era un hombre muy descreído de la sociedad. Tenía muy poca fe en el ser humano, diría yo, ¿no? Y particularmente en la clase burguesa, que es precisamente a la que él pertenecía. Es decir, que Flaubert era un burgués, pero denostaba constantemente y criticaba muchísimo a esa sociedad. Y todo ese pesimismo, esa amargura un poco que tenía, se ve en su obra, ¿no? Y en Madame Bovary rezuma todos esos valores, ¿no? Pues tenemos el egoísmo, tenemos al mercader, Leray, codicioso, ¿no? Y sacándole todo el dinero que puede a Emma, incluso sabiendo que se está arruinando y cómo la tienta para que se arruine más cada vez. Es decir,
el propio comportamiento de Emma, que luego hablará Lidia, con su propia hija. Es decir, son una serie de valores, digamos, que son muy negativos, ¿no? Y es que era la visión que tenía el propio Flaubert, ¿no?, sobre la vida, y claro, pues eso se ve en su obra. En particular, respecto, digamos, la visión que tenía de la sociedad, se ve muy bien en la parte de la novela de los comicios, ¿no? Estas fiestas populares que se desarrollan ahí en el pueblo. Y es muy curioso y muy mencionado muchas veces el pasaje en el que el político de turno, ¿no?, le entrega una medalla a una campesina de allí que ha sacado adelante una granja de animales desde hacía muchísimos años, y entonces le conceden la medalla. Pues la mujer, que en su vida se ha visto en otra, sube allí al escenario a que le impongan la medalla, y cito un poquito el pasaje. Le dice el político: 54 años de servicio, una medalla de plata, 25 francos, es para usted. Y cuando ya todo termina, dice: se acabó la sesión, se dispersó la multitud, y ahora que se habían leído los discursos, cada cual volvía a su rango y todo retomaba a la costumbre. Los amos maltrataban a los criados, y estos pegaban a los animales, triunfadores indolentes que volvían al establo con una corona verde entre los cuernos. Es decir, la obra está plagada, ¿no? Está plagada de estas sentencias tan crudas, ¿no?, que a veces presenta una sociedad así un poco caníbal, ¿no? Bueno, dentro de la propia obra de Flaubert, como ya explicó ayer muy bien Carlos, Madame Bovary ocupa, digamos, dentro de sus obras, vamos a decir, mayores, ¿no?, más importantes, la segunda. Y esto es importante, es relevante. ¿Por qué? Pues porque Flaubert era un hombre muy obsesionado con la perfección, ¿no?, con encontrar le mot juste, que decir, ¿no?, la palabra justa, es decir, encontrar la expresión certera, y especialmente interesado en cómo sonaba la obra. O sea, que Flaubert, una vez que escribía los pasajes, él mismo los leía en voz alta, declamaba sus obras, y luego las leía en voz alta también a sus amigos, a los que invitaba a sus lecturas y demás. Y él lo que buscaba siempre era que la palabra tuviera armonía, que todo tuviera, que no hubiera cacofonías, que no se repitiera muchas veces la misma palabra. Es decir, estaba muy obsesionado con este asunto. Entonces, una vez que terminó de escribir su primera obra, que no de publicarla, porque la escribió pero la publicó posteriormente, que fue La tentación de San Antonio, terminó la obra, la leyó a sus dos amigos, estos a Maxime Duchamp y a Louillet, y cuando terminó y la leyó, las críticas fueron desastrosas. No, sus amigos le dijeron la realidad, no gustó la obra, él mismo luego, ya después de pasar el berrinche, lo reconoció, ¿no? Y entonces, a continuación, la obra siguiente que escribió fue Madame Bovary. Y en muchos sentidos esto es importante porque escribió Madame Bovary un poco a la contra del anterior, es decir, todo lo que quería enmendar, todos los errores que había cometido en la anterior. Por supuesto, por no hablar de que cambió completamente de temática y de todo. Ayer lo explicó Carlos perfectamente, cómo la obra de Flaubert es cada uno de su padre y de su madre, o sea que no hay por donde coger, no tienen unidad ni temática ni de ningún tipo, ¿no? Bien, pues una vez que terminó cuando inició la obra de Madame Bovary, tardó 4 años y medio en escribirla. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, por este afán de perfeccionismo, ¿no? Escribía, reescribía, sintetizaba, le ocupaba un capítulo, le ocupaba 10 y luego los dejaba en 5, es decir, es que nunca terminaba de encontrar, ¿no?, de encontrar la versión final. Y todo esto, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber cómo escribió Flaubert la obra y qué? Pues lo sabemos gracias a la correspondencia, la famosa correspondance. Flaubert era muy aficionado a escribir, a cartearse con sus amistades, su familia y demás. Y mucha de esa correspondencia, su sobrina y heredera, la publicó. No toda. Publicó mucha y censuró mucha otra, que como explicó Carlos ayer, luego fue goteando, una vez que esta sobrina también ya falleció, fueron saliendo muchas más, ¿no? Pero concretamente durante el periodo en el que estaba escribiendo Madame Bovary,
se carteaba con su amante, en aquel momento que era Louise Collet, y le iba contando todo. En esta correspondencia sabemos muchísimo de Flaubert gracias precisamente a esta correspondencia, ¿no? Detalles de su vida íntima, y también de cómo iba la progresión, ¿no? Cómo iba avanzando en la obra. Y por eso percibimos en esas cartas que para Flaubert escribir Madame Bovary fue un calvario. Es decir, luego supongo quedaría muy satisfecho cuando terminó, pero lo que fue el proceso, vas leyendo la correspondencia y te agobias de ver lo que a este hombre le supuso, ¿no? Eran jornadas maratonianas de escritura de 10, de 12 horas diarias, que es que a veces le llevaban a estar casi físicamente enfermo, le dolía la cabeza, en fin. He traído un trocito, voy a citaros un trocito de una de estas cartas que le escribió a Louise Collet, del 25 de marzo de 1853, y cuenta: la Bovary sigue avanzando a rastras, pero avanza. Espero que de aquí a 15 días habré dado un gran paso. He releído mucho. El estilo es desigual y demasiado metódico. Se notan demasiado las tuercas que sujetan las tablas del casco. Habrá que darle movimiento, pero ¿cómo? ¿Qué oficio más perro? Cada detalle, cada parte, es muy curioso leer. Bueno, la correspondencia es inmensa, ¿no? Pero leyendo un poquito lo que tiene que ver con esta obra, sí que se va viendo cada día en qué pasaje estaba, cómo estaba ideando los personajes. Esto me está quedando, o sea, era constantemente, era una insatisfacción constante. Esto me está quedando lento, esto me está quedando, en fin. Ese fue un poco el proceso de ejecución de la obra. Por fin, después de sus 4 años y medio, se publicó por primera vez Madame Bovary, y se publicó por fascículos en la Revue de Paris, en una revista, que era una cosa relativamente frecuente en la época, lo de esto de la publicación por fascículos, y tuvo un éxito notable de crítica y público. Y este éxito también se vio amplificado por el hecho de que tanto la obra como la editorial y Flaubert fueron llevados a los tribunales por considerar la obra inmoral, contraria a la moralidad de la época. Claro, efectivamente, pues sí, claro. O sea, la historia de una mujer, una adúltera desatada que estafa a su marido, le roba, tiene amantes y luego se suicida, pues vamos, atentaba contra todo lo que se podía atentar en la época, ¿no? Bueno, de este juicio Flaubert salió absuelto, es decir, que no tuvo ninguna repercusión, no judicial, pero le hizo mucho más famoso a la obra, sobre todo, mucho más famosa de lo que ya era. O sea, que tuvo una repercusión positiva, digamos, en ese sentido, en la obra. ¿Cómo consiguió Flaubert librarse? Vamos a decir, ¿cómo consiguió salir absuelto? Pues su abogado defensor, ¿cómo se llama este hombre? El Maître Senard, que fue el encargado de defenderlo, utilizó un argumento, expuso que toda esa inmoralidad, ¿no?, que salía en la obra, todos esos adulterios, todo eso, en realidad era una forma de demostrar lo que no había que hacer. Es decir, que todo eso se veía después como Dios castiga con la muerte a esta soltiza, ¿no? Con lo cual, pues, fue uno de los argumentos que utilizó, que le funcionó. Y luego también este juicio fue una especie de aviso a navegantes para todas esas mujeres que leían demasiado, ¿no? Esto es lo que le puede pasar a una mujer que tiene un pensamiento propio, que saca un poco los pies del tiesto, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a una mujer? Pues al final recibe su justo castigo. Pues esto debió convencer a los tribunales de la época y efectivamente pues salió absuelto, ¿no? Es curioso, fijaos, voy a citaros un trocito de la obra cuando Madame Bovary está ya a punto de morir y el sacerdote le está dando la extrema unción. Y fijaos, el sacerdote mojó el pulgar derecho en el aceite y comenzó las unciones. Primero en los ojos, que tanto habían apetecido las suntuosidades terrestres. Después en las ventanas de la nariz, codiciosas de brisas tibias y de aromas amorosos. Después en la boca, que se había abierto para la mentira, que había gemido de orgullo y gritado de lujuria. Luego en las manos, que se deleitaban en los contactos suaves. Y por último en la planta de los pies,
tan rápidos cuando corría a satisfacer sus deseos y que ahora ya nunca caminarían. Maravilla, ¿eh? Es Que no se me puede digáis escribir que no mejor. es un colofón de toma por todo lo que has hecho. O sea, este fue un poco el argumentario de su defensa, ¿no? Y que le funcionó, como digo. Bueno, vamos a hablar un poquillo ahora de cómo se gestó la novela. Parece ser, que parece probado, dentro de lo que es posible, que Flaubert se basó en una anécdota real, en un hecho real. Había una mujer, Delphine de la Mer, que era esposa de un hombre que había trabajado con el padre de Flaubert. El padre de Flaubert era médico, pues este era un oficial sanitario, su esposa. Fue un caso bastante sonado, ¿no?, en la región. Una mujer que, pues es una historia paralela a la de Emma, ¿no? Era una mujer que se había criado en una granja y que muy joven, con 17 años, se enamora de se casa con un hombre mayor que ella, viudo, y después pues se empieza con unos ciertos delirios de grandeza, ¿no? Y al final tiene 2 amantes y finalmente se suicida. Es decir, que lo que es la trama era muy similar, ¿no? Para la parte financiera de la trama, parece ser que también se basó en la historia también de otra mujer, de Louise d'Arcy, de Madame Ludovica la llamaban, que era una mujer que también se casó de segundas, quedó viuda joven, y se casó de segundas con un escultor, y llevó una vida muy disoluta también, de amantes, de tal, y engañó a su marido, es decir, con chanchullos financieros, hasta que lo arruinó por completo. Consiguió un poder notarial para disponer de los bienes del marido y fue robándole al marido sin que él fuera consciente del robo, hasta que se encontró un día con la hoja de la subasta pegada en la puerta de su casa de que le embargaban todo para pagar a sus acreedores, ¿no? Como veis, son 2 historias. Esta segunda mujer no se suicidó ni nada, pero se ve que confluyen, ¿no? Que lo que parece claro es que Flaubert sí que se basaba en hechos reales, en sucesos que veía a su alrededor o que tenía cerca o de los que tenía conocimiento para fundamentar, para dar el hilo de su obra, ¿no? Y al final, lo que subyace tanto en Madame Bovary como en estas mujeres es, pues eso, el deseo de una mujer por vivir por encima de sus posibilidades, de su condición, digamos, ¿no? Y eso al final a que lleva, pues, al adulterio y a la muerte. Eso es un poco lo que tienen en común el caso real y ficticio, ¿no? Bueno, hemos elegido, ya pasando un poco más al tema central, no sé cómo vamos, Muy bien. hemos elegido un poco como eje de la charla una idea, ¿no?, en torno a la cual pues vamos a ir ahora desgranando un poquito la obra. Esa idea es el romanticismo desengañado. Emma es una mujer que recibe una educación superior en un convento, superior, entendiendo, es decir, que estudia danza, música, tiene lecturas variadas, es decir, que tiene, digamos, un horizonte más amplio del que era el horizonte típico de una mujer de la época, que estaba reducida prácticamente al ámbito doméstico, ¿no? Crianza de niños, cuidado del hogar, satisfacer al marido y poco más. Emma no. Emma es una mujer que quiere vivir. Emma tiene ambiciones, tiene sueños, y todas esas ideas, todo ese imaginario que ella ha ido gestando durante toda su adolescencia y su juventud, ella tiene esas esperanzas de encontrar eso, ¿no? Entonces, además, es una mujer que es profundamente hedonista. O sea que a Emma le gusta disfrutar de la vida, le gusta, está guapa, le gusta tener la casa bien decorada, disfruta de una comida, de una buena comida, disfruta del sexo, y es una mujer que tiene más gustos, digamos, terrenales que contemplativos, digamos, ¿de acuerdo? Es una mujer que le gusta vivir y disfruta. Entonces, todo eso que ella ha ido viviendo y que tiene dentro, todas esas ideas, esas fiestas en palacios, todo, claro, todo producto de sus lecturas de la época, ¿no?, y de las que había tenido en su juventud y en su adolescencia, esas fiestas palaciegas, esos hombres maravillosos, esos arrebatos románticos, todo eso es lo que ella espera encontrar en la realidad. Podéis imaginar que
la tragedia se marca desde el principio de la obra, es decir, se ve que se va a dar con un muro directamente, ¿no? Esta disociación, entonces, entre lo que ella, las expectativas de vida que ella tiene y la realidad con la que luego se encuentra, le produce genera en ella una personalidad inadaptada. Es decir, Emma es una mujer que no encaja en ese molde que le ha tocado, ¿no? Entonces, como no sabe cómo afrontar esa situación, tiene a veces un comportamiento un poco pendular, ¿no? Entonces, tan pronto es una amante desatada, como luego es la mujer abnegada, la madre cuidadosa de sus hijos, y luego, después de uno de sus encuentros con algunos de sus amantes, le da un arrebato religioso y se pone a rezar como si no hubiera un mañana. No sabe, está un poco perdida, ¿no? Incluso esos arrebatos religiosos que tiene, a veces tampoco le llenan nunca, porque quiere una intensidad en todo que nunca puede alcanzar. Incluso cuando reza quiere ya un encuentro místico, ya vamos, que en San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, es decir, todo lo quiere vivir con una intensidad. Entonces ese comportamiento un poco errático que tiene al principio es una manera, es esa inadaptación, ¿no? Y por mucho, y todo ese comportamiento, con todo ese comportamiento intenta llenar un vacío interior que nunca colma, ¿no? Ella tiene unos sueños, ella tiene unos anhelos, unas ideas que por mucho que intenta, tiene momentos, tiene flashes de felicidad, ¿no? En que esos sueños se cumplen, pero es como la espuma, ¿no? O sea, sube, tiene un momento de éxtasis, pero luego debajo vuelve otra vez a sentir ese vacío, esa insatisfacción que nada consigue llenar, ¿no? Así que tenemos entonces a una Emma, tenemos a una mujer que tiene ahí una dualidad dentro de ella, que es que eso es insostenible. Es casi una esquizofrenia, ¿no? Es una mujer que por dentro siente unas cosas, tiene unos sueños, tiene unas expectativas, es sexualmente igual, un marido que no la satisface para nada, ella tiene unos sueños, y luego por otro lado tiene que dar la apariencia de ser una mujer acorde a su condición y a su situación. Entonces, esa contradicción permanente que existe dentro de ella, eso al final explota, claro. Eso no puede sostenerse, ¿no? Y al final pues tiene el final que conocemos, ¿no? Tengo aquí también una cita interesante, ya del principio de la obra, que dice: pero era sobre todo a la hora de las comidas cuando Emma no podía más. En aquella salita de la planta baja, con la estufa que humeaba, la puerta que chirriaba, las paredes que rezumaban, los suelos húmedos, toda la amargura de la existencia le parecía servida en su plato. Es una mujer aburrida de esa situación, no puede dar salida a todo eso que ella lleva dentro, ¿no? Quizá a lo mejor, ahora vamos a ir, Lidia va a explicar también otras cosas, pero quizá en donde mejor se ve también este romanticismo desengañado es en el matrimonio, en la experiencia del matrimonio y el enamoramiento, ¿no? Emma no se casa forzada, Emma se casa gustosa, es decir, que ella acepta a su marido y digamos que se casa de buen gusto, pero el problema está en que ella deposita en su marido unos anhelos y unos ideales que no puede ser, ¿no? Yo diría que no puede ser ni con su marido ni con nadie, ¿no? Porque esa idea, ese canon que ella había leído en las novelas, ¿no? Ese hombre, ese príncipe azul, protector, galán, que te va a salvar de la Torre de Marfil, claro, al lado de su marido, de Charles, pues ya lo podéis imaginar, ¿no? Ella ya empieza a darse cuenta desde el primer momento, ¿no? de que algo va mal, algo no funciona, ¿no? Y fijaos qué reflexión hace. Pero ¿no debía un hombre sobresalir en actividades múltiples? Iniciar a la mujer en la fuerza de la pasión, en los refinamientos de la vida, en todos los misterios. Y su marido, no enseñaba nada, no sabía nada, no deseaba nada. La creía dichosa y a ella la irritaba aquella calma tan impasible, aquel peso sereno hasta la felicidad que ella le daba. Porque Charles no es suficiente para ella, pero ella sí lo era para él. O sea, Charles es el hombre adaptado, o
sea, igual que ella es unidirectada, él es un hombre perfectamente adaptado a la sociedad, o sea, al molde que le ha propuesto, ¿no?, la sociedad. Entonces él es feliz. Él tiene en Emma todo lo que puede desear. Es una mujer guapa, es bella, lo atiende, su hija, es una maravilla. Él, esa placidez del fuego humeante que estábamos leyendo antes, de la hoguera, de la cena, para él eso es la felicidad. Y ni siquiera es capaz de atisbar cómo se siente Emma ante todo eso. Es decir, lo que para él es la felicidad absoluta, Emma lo detesta y él ni siquiera es capaz de percibir eso. Él la cree feliz, lo cual todavía enerva más a Emma, ¿no?, que ni siquiera tiene ahí un poco de comprensión. Ella al principio, en este proceso de inadaptación, digamos, o de búsqueda de adaptación, ella al principio intenta hacer su papel. Ella al principio intenta encajar en el molde. Y dice, a todo esto, siguiendo las teorías que ella creía buenas, quiso hacer el papel de enamorada. A la luz de la luna en el jardín, recitaba todas las rimas apasionadas que se sabía de memoria y le cantaba suspirando adagio melancólicos. Pero luego se quedaba tan tranquila como antes, y Carlos no parecía por aquello ni más enamorado ni más conmovido. O sea, ella hace lo que se supone, lo que ella ha leído, lo que ella cree que hace una enamorada. Toda esta parafernalia, ¿no?, de novelón decimonónico, ¿no? Pero luego, pues claro, no funciona. Y entonces poco a poco se va desengañando de esta situación. Y empieza a acumular rencor. Dice, si en la lozanía de su belleza, antes de las mancillas del matrimonio y la desilusión del adulterio, hubiera podido poner su vida en algún gran corazón fuerte, entonces la virtud, el cariño, las voluptuosidades se habrían unido y nunca habría descendido de una felicidad tan alta. Pero seguramente esa felicidad era una mentira imaginada para desesperación de todo deseo. O sea, ella ya empieza a ver que ese ideal que tenía, igual ya se está desengañando de que ese ideal realmente exista, ¿no? El momento, creo yo, que es muy simbólico, en el que coge el ramo de novia de su boda y lo echa al fuego y se ve cómo se consume, es un símbolo claro de cómo se consume, ¿no?, su propio matrimonio. Pues todo este rencor que ella ha ido acumulando lo focaliza todo él en la figura de Charles, de su marido, ¿no? Y a él lo hace culpable de todos los males, de todas las desgracias. Encima él, como hemos dicho, ajeno completamente a este mundo interior que tiene su mujer, ¿no? Y llega un momento en que ella tiene un comportamiento con él que es de verdad desolador. No sé qué os parecería a vosotros la obra, pero es que lo trata con indiferencia al principio y luego con una crueldad que es tremenda, ¿no? Y bueno, igual que a su hija y también, ¿no? Pero es que al marido es una cosa. Fijaos que dice, la convicción que tenía el marido de hacerla feliz le parecía un insulto imbécil y su seguridad de esto ingratitud. ¿Por quién era ella honrada? ¿No era él el obstáculo a toda felicidad, la causa de toda miseria y como la puntiaguda hebilla de aquella compleja correa que la ataba por todas partes? Y había que seguir sonriendo, oír cómo le repetían que era feliz, hacer como que lo era, hacer creer que lo era. Es decir, que esto es una lucha interior, ¿no?, muy fuerte. Y al final pues vemos que una vez que ella intenta encajar en ese molde, que se da cuenta de que no puede encajar, pues eso ya es el final de todo, ¿no? Es querer meter a una mujer de esta que no entra en el molde, que se rebosa, ¿no? Es buscar la cuadratura del círculo, es querer meter a Emma en un sitio donde Emma no cabe, ¿no? Este evidentemente es el caldo, con esta situación matrimonial y que estamos viendo de Emma, esto es el caldo de cultivo para el adulterio, claro. Está sembrado ahí para que algo tenía que suceder, ¿no? Esta lucha interior que tiene Emma, esto tenía que salir por algún sitio. Y Flaubert nos ofrece como un aperitivo, creo yo, primero una escena, la del vizconde. El tema le invitan a ella y a su marido, le invitan a una fiesta a un palacio de un vizconde y tal. Y ahí ella, que además sucede esto al principio de la novela, y ahí ella ve confirmadas sus ideales del momento. ¿No ves? Esto existe. Es decir, que ella llega allí, un palacio, la gente aristocrática,
exquisita, esas mujeres con esos trajes, esos hombres galantes, apuestos, un baile, una cena, en fin, todo lo que ella había leído se había hecho realidad. Ella baila con no sé si habéis con el Marqués, con uno de los dos, y ese baile, no pasa nada en ese baile, es decir, no hay ninguna, un cruce ahí de unas sensaciones por su parte, ¿no? Pero eso a ella ya le despierta el gusanillo, ¿no? Le hace salir de esa mediocridad en el pueblo donde estaba metida, esa vida gris, provinciana, y le hace atisbar que hay algo más. Pues la escena, como digo, es breve, no sucede nada, pero eso le da gasolina a Emma para noches y noches de sueños, de fantasía y de delirio de gloria, ¿no? Esto, creo yo, es el aperitivo que nos presenta Flaubert y que va allanando el camino para cuando ya llega definitivamente sus amantes, ¿no? Algo que yo creo que existe en común entre los dos amantes, entre Rodolfo y León, es que ambos conocen a Emma bastante mejor, desde luego, de la que la conoce su marido, por supuesto. Pero son diferentes, ¿no? Rodolfo, el primero de los amantes, es un hombre que, bueno, es un hombre ya curtido en lides amorosas, un montón de amantes, un galán, en fin, lo sabe hacer. Y cala a Emma desde el primer momento. Le atrae, le gusta. Emma es una mujer joven, es guapa, es delicada, es una maravilla, no es una delicia de mujer. Le echa el ojo y va detrás de ella desde el primer momento, va preparando el camino, ¿no? De una manera muy premeditada. Y fijaos cómo desde el primer momento en que ya la conoce, ¿no? Y ya le atrae, ¿qué lectura hace? Habla ahora mismo, esto voy a empezar a leer, hablando del marido, como Rodolfo piensa del marido de Emma. Dice: me parece muy tonto, seguramente está harta de él, lleva las uñas sucias y una barba de 3 días. Mientras él trota de enfermo en enfermo, porque era médico, bueno, era parecido a un médico oficial de salud o algo así, ella se queda zurciendo calcetines y la mujer se aburre. Quisiera vivir en la ciudad, bailar la polka todas las noches. Pobre mujercita, abre la boca pidiendo amor como una carpa pidiendo agua sobre la mesa de cocina. Con 3 palabritas galantes, una mujer así le adoraría a uno, estoy seguro. Sería una cosa tierna, deliciosa, sí, pero ¿y cómo desprenderse de ella después? O sea, este sabía a lo que iba, es decir, le sugiere y con un plan perfectamente premeditado quiere conseguirla, pero como sabe ya, tiene experiencia en esto, sabe que luego la cosa se puede complicar. Bueno, después de preparar un poco el terreno, Emma finalmente pues cae en sus brazos y después de los primeros momentos de pasión, ¿no? Correspondida, por supuesto, él ya empieza a cansarse un poco. Emma está rendida a él, en cuerpo y alma, ¿no? Lo deja todo por él, de hecho planean fugarse, o sea que ella lo deja todo por él. Pero él, primero indiferencia y luego ya, tantas veces le había oído decir esas cosas que ya no tenían para él nada de original. Emma era como todas las amantes, y al caer como un vestido el encanto de la novedad, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión, que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. O sea, una más. Una vez que ha conseguido el triunfo, se acaba la emoción, ¿no? Y entonces ya la abandona, se desembaraza de ella de la manera más vil y cobarde, ¿no? La deja tirada el día mismo que van a huir juntos y le manda una carta pues, llena de excusas y de una manera de zafarse de la situación, y desaparece. Esto deja un pozo en Emma, ¿no? Evidentemente malo, ¿no? Es un palo, pero luego, no obstante, vuelve a tener otro amante, que es León, aunque este es diferente. Con León tiene una conexión de otro tipo, es una conexión más, no sé si decir, espiritual. León es un hombre, al principio de la novela, que es un poco como Emma, se siente atrapado en el pueblo. Es un hombre que también tiene pretensiones, ¿no? De ir a la gran ciudad, de irse a París, de vivir vida, tiene otros horizontes. Y dice: estaba harto de Yonville y de los yonvillenses, que solamente ver a ciertas personas, ciertas casas, le irritaba a más no poder. Y que él y ella comparten ese hastío por esa vida de allí en el pueblo. Y bueno, León se va, que tienen un primer encuentro, hay una atracción, pero no sucede nada, y luego unos años después, ya cuando vuelve de París, es cuando ya definitivamente se hacen amantes, ¿no?
Y una vez que ya tienen esta relación en el hotelito, ¿no? Y se van quedando como amantes y tal, el final de esta relación es diferente. Aunque parece que es León un poco el que pone fin a la relación, la llama se ha ido apagando por ambas partes. Porque Emma descubre lo que ya hemos visto, ¿no? Emma estaba tan harta de él como él cansado de ella. Volvía a encontrar en el adulterio todas las insipideces del matrimonio. O sea, después de... Ella va buscando y no encuentra, ¿no? Y nunca nada acaba de colmar. Estos episodios son maravillosos, pero después de eso ella acaba ya cansada de él de ella, y es otra relación que termina. O sea, que este desengaño permanente, ¿no?, se da en muchos otros aspectos, ¿no? Bueno, ahora dejo ya a Lidia que siga un poco tratando este tema. No sin antes... Bueno, ¿alguien dudaba de que mi Elena iba a clavar los 30 minutos perfectos que tenía ella asignados? Yo no, desde luego. Digo, Vamos. Pongo el crono, dice, ¿me lo estás diciendo en serio? Digo, pues claro que sí. Míralo. Pongo un crono. ¡Madre de Dios! Bueno, pues nada, yo soy la otra, la que viene después de Elena. Bueno, lo primero, darle las gracias, efectivamente, como decía mi compañera Elena, a Carlos por contar con nosotras. Aunque yo al principio estaba enfadadísima porque las primeras páginas de Madame Bovary, yo miraba y decía, madre mía, 400 páginas de libro. Yo no había... Ese es el malo. Esperad, estábamos esperando. Sí. Yo tengo que confesar que no había leído Madame Bovary, chicos. En la carrera no me lo habían mandado, es de estos libros que conoces, que sabes que tienes que leer los clásicos, y no lo había leído. Yo vivía muy feliz, Carlos, con mi libro favorito de cabecera, que me leo como 3 veces al año, mi libro favorito del mundo mundial, de toda la literatura, que es mi queridísimo Pedro Páramo, un libro que no tiene nada que ver, de Juan Rulfo, que es para mí una maravilla. Pero claro, Pedro Páramo es una cosita así. Después de Madame Bovary, yo ya estoy en un ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Pero leerme esto 3 veces al año, claro, es como mucho más duro. Entonces, pues nada, te odiaré toda mi vida, Carlos, por obligarme a enamorarme de este libro. Bueno, mirad, Paco lo apuntaba ayer, Elena lo ha apuntado hoy. La principal frustración por la que pasa Emma es precisamente porque la realidad que vive no se corresponde a las expectativas que ella tiene de lo que debe de ser todo: el amor, el matrimonio, la vida social, la madurez de una mujer, todo. Y esto se debe precisamente a que estas expectativas ella se las crea a lo largo de su infancia y su adolescencia a través de las lecturas. En muchísimas cosas se ha comparado a Madame Bovary y a la propia Emma con la obra más universal de Cervantes, con Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero uno de los quizás rasgos más claros que tienen en común es, bueno, Don Quijote se vuelve loco por leer tantas novelas de caballerías y por trasladar todo lo que lee a una realidad que no se corresponde con la que él espera o con la que él vive interiormente, que son estas novelas, y Emma de alguna manera está frustrada y desengañada de por vida porque su realidad no se ajusta a la realidad que ella espera vivir, que es la que ha leído. Yo creo que en este punto sí es importante saber, bueno, qué leches ha leído esta mujer y qué se espera de la vida, que está tan frustrada y está tan insatisfecha y tan infeliz. Bueno, pues Emma lo que ha leído es lo que leían la mayoría de las mujeres del siglo XIX, especialmente adolescentes. Teniendo en cuenta lo que muy bien dice Elena, la mayoría de las mujeres no sabían leer, y menos en la Francia rural, que es donde vive Emma. Pero Emma sí ha tenido esta educación, una educación conventual que le ha permitido ponerse en contacto con ciertos libros, y los libros que ha leído, sí señor, son mis queridísimas, los que me conocéis ya lo sabéis, novelas góticas. Es decir, en esta época, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, las mujeres fundamentalmente leen novelas y leen un tipo muy específico de novela que es básicamente, en general, a grandes rasgos, la novela gótica inglesa, la novela gótica británica. Fijaos, ahora mismo la novela es un género que quizás sea el más accesible, el que todos conocemos, el que todos leemos, pero en sus inicios las novelas, y específicamente esta novela gótica inglesa, que ahora hablo un poquito de ella, es una escritura hecha para y por mujeres principalmente, ¿vale? Porque se tratan de historias en las que el autor, generalmente la autora, porque la mayoría de las novelas góticas inglesas de finales del siglo XVIII están escritas por mujeres,
se trasladan a épocas antiguas, a épocas medievales. Ya sabéis que el espíritu romántico quiere recuperar un poco el esplendor de la Edad Media. Durante muchísimo tiempo la Edad Media se considera una etapa oscura, de ignorancia, donde no ocurre nada, y el romanticismo va a recuperar un poco la gloria y el esplendor de estas vidas de caballeros, de damas, de castillos, de justas, de enfrentamientos, de secuestros, pero también de entornos góticos, oscuros, en los que siempre hay una doncella que está en apuros, en los que se rozan acontecimientos sobrenaturales, en los que cuando ella vive una pasión absolutamente desenfrenada. Bueno, todo esto es lo que va leyendo Emma adolescente, y esto es lo que le hace soñar con ese tipo de amor apasionado que, como decía Elena, no es el real. Esto la va a conducir, como sabemos, a una frustración permanente y a un montón... Ya no sé si es este o es este. Vamos a apagarlo. A ver si con este mejor. ¿Apagamos ese? A ver. ¿Este? ¿Lo apagamos? Sí. El bueno creo que es el que tienes tú, Elena. Pues es que es el que está haciendo ahora esto, ¿eh? Sí, está apagado. Apaga el que tienes tú, Lidia. Ya está, vale, sí. Vale, a ver si así. Vale. Entonces os decía, esta frustración permanente se produce básicamente por eso, por esta lectura desaforada de unas novelas que no se ajustaban para nada a la realidad ni de ahora ni de antes, ¿no? Y eran precisamente este tipo de novelas góticas. Esto le lleva a una frustración que muchísimos psicólogos y psiquiatras han intentado incluso de alguna manera catalogar, es decir, ¿qué le pasa a Emma Bovary? ¿Es una mujer insatisfecha? ¿Es una mujer deprimida? ¿Es una mujer frustrada? ¿Es una mujer que tiene rasgos de lo que ahora llamamos bipolaridad? Porque Emma no está toda la vida y durante toda la novela muriéndose por las esquinas de depresión ni llorando. No, como decía Elena, tiene una montaña rusa de sentimientos. A veces tiene episodios de euforia maravillosa, pero demasiado eufórica, y otras veces de depresión realmente profunda. Es un poco difícil catalogar lo que es, entonces no es tanto tan fácil catalogar psicológicamente o psiquiátricamente la dolencia mental, la enfermedad mental que sufre Emma, aunque por supuesto aquí lo despachan con mi mujer, es que está enferma de los nervios. A ver si... Bueno, si no, ya sabéis que yo grito muchísimo. Se me oye bien sin micrófono, quítamelo, L. Dale, sí, bueno, si quieres que te llame. Es que contigo no pasa nada, conmigo. Si yo hablo me oís, ¿no? Si sabéis que siempre doy gritos, pues ala, sigo así. Apago los dos, sí. Están los dos apagados. Están los dos. Vale, sigo así. Os digo, es difícil catalogar esta enfermedad y sin embargo lo que ha pasado es al contrario. Si no podemos ponerle nombre a la enfermedad de Emma Bovary, vamos a ponerle el nombre de Emma Bovary a una enfermedad psicológica. De hecho, ahora mismo, hoy en día, todavía se habla en términos de psicología y psiquiatría del bovarismo. Cuando una persona padece este trastorno, el bovarismo, es una persona que sufre una depresión crónica propia de una frustración o una insatisfacción permanente y, como digo, crónica en su vida. Y está así catalogado. Una persona padece bovarismo cuando tiene este tipo concreto de depresión. O sea que fijaos hasta qué punto Emma Bovary ha influenciado en cosas como la psicología o la psiquiatría, ¿no? Os decía que es importante tener en cuenta estas novelas góticas de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, porque seguramente son las novelas que ha leído Emma. Novelas como El castillo de Otranto, Los misterios de Udolfo, en el que nos aparecen eso, unas doncellas que están en momentos de peligro y que además se mueven en espacios oscuros, encerrados, conventuales, algo como lo que nos recuerda al inicio o a la adolescencia de la vida de Emma. Importante también es saber, chicos, que en el siglo XVIII comienzan a diversificarse lo que se llaman las categorías estéticas con las que se manejan los artistas, los intelectuales y directamente la gente sensible o leída del momento. Pues no sé lo que es. Pues eso ya... Pues apago ahí. Apagamos ahí, ¿ya está? Sí. Sí, porque es ahí donde lo oís. A eso iba yo. A eso iba yo.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que normalmente la categoría estética que había estado predominando durante muchísimo tiempo es la categoría estética de lo que es bello y lo que no es bello. Pero desde finales del siglo XVIII se añaden una serie de categorías estéticas con el romanticismo que antes no se tenían en cuenta. Además de lo bello, lo dulce, lo agradable, aparece la nueva categoría estética de lo sublime. ¿Qué es lo sublime? Pues lo que arranca una emoción, una sorpresa, una extrañeza, lo que sorprende, no solamente lo que agrada y lo que es dulce, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo bello es un campo verde lleno de margaritas en primavera. ¿Con alguna mariposita volando? Perfecto. Lo sublime es un mar tempestuoso en el que un barco está naufragando en mitad de un huracán. Hay belleza en eso y en el siglo XVIII, en el romanticismo, comienzan a ver en eso la belleza. Lo vemos porque a Emma muchas veces lo que le atrae no son las cosas pequeñitas, delicadas y bellas. Hay un pasaje muy gracioso en el que el famoso farmacéutico del pueblo intenta convencerla de «Uy, a usted, señora, le van a encantar los jardines que tenemos por aquí». Y dice Charles «No, a mi mujer es que la jardinería no le apasiona mucho, ¿no? Ella lo que prefiere pues es eso, declamar poemas mientras alguien se está suicidando por un abismo. Eso es lo que a ella le gusta, ¿no? Y comentaba Elena todas las pasiones llevadas al extremo. Bueno, pues porque Emma es resultado de todas estas lecturas románticas. También hay un momento muy gracioso en el que el padre de Emma, cuando se casa con Charles, está preparando un poco la boda. La prepara el padre y la prepara la madre de Charles, la suegra de Emma, con la que tiene una relación maravillosa, como os podéis imaginar. Y entonces están preparando la boda con todo el cariño, pues aquí la comida, aquí los platitos, aquí no sé qué, no sé cuántos. Y ella dice, a ella le hubiese gustado casarse a medianoche a la luz de las antorchas. Madre de Dios, o sea, esta mujer, ¿en qué mundo vive, no? Por otro lado, también es muy curioso cuál es la infancia y la juventud de Emma en el convento. Emma pierde a su madre muy joven, entonces es su padre el que se encarga un poco de ella y la lleva a un convento donde puede estudiar. Es verdad que esta mañana lo hablábamos Carlos y yo en algunos audios, mucho antes ya del siglo XVIII y XIX, pero también, por desgracia, hasta el XVIII y el XIX, muchas veces los conventos no eran un sitio donde la gente acudía porque sentía una vocación o un fervor religioso importantísimo, iba a dedicarse a Dios. A veces eran lugares donde simplemente podías estudiar o lugares que te permitían convertirte en religiosa y no tener que casarte y someterte a una voluntad distinta, que era la de tu marido, ¿no? Por tanto, ahora mismo tenemos la idea, algunos, de que un convento es un sitio de encierro y de falta de libertad para una mujer, pero durante muchos siglos, incluso antes de Madame Bovary, los conventos eran lugares de libertad, donde una mujer podía leer, podía estudiar y no tenía por qué someterse a un marido, ya que la mayoría de las bodas en todos estos siglos anteriores, y esto Carlos también lo ha comentado en alguna charla, estaban totalmente desligadas del amor. Mire usted, en esta época y mucho antes, una cosa es el amor y otra cosa es el matrimonio. Esto que tenemos hoy en día, todos interiorizado, que el amor y el matrimonio van de la mano, es una cosa súper moderna, ¿vale? Antes los matrimonios eran más bien transacciones comerciales, acuerdos entre familias, y el amor iba por otro lado. Por eso también que, de alguna manera, durante ciertas épocas el adulterio estuviese realmente justificado, porque bueno, una persona está casada y otra cosa es lo que ame o lo que desee, ¿no? Bueno, la estancia de Emma en el convento es una de las cosas que más nos llama la atención, porque cuando ella reflexiona sobre su vocación religiosa y sobre estos accesos místicos, ¿no? Como comentaba Elena, nunca son fruto de una fe profunda o de una creencia en Dios profunda. Siempre es, una vez más, pues para ser la protagonista de la aventura más grande del mundo. Entonces se imagina el convento como esa prisión gótica y se imagina la cruz y la sangre de Cristo como que le habla a ella, y todo es, o sea, las películas que se monta Emma, como os digo, no son solamente en la relación amorosa, sino incluso en la propia vocación religiosa que siente en el convento. En un convento en el que además le van llegando de manera un poco de estrangis a ella y a las chicas que están en el convento ciertos libros prohibidos, entre comillas, es decir, libros donde se hablan de aventuras amorosas, de caballeros, de tal y de cual, y una señora que entra y sale del convento de vez en cuando a planchar, a vender ropa, a llevarles cosas a las chicas que están en el convento, pues
Se conoce que entre las sábanas y las mantelerías iba metiendo alguna obrita de estas prohibidas y esto es lo que van leyendo. Bueno, Emma vive una decepción, como nos contaba Elena, no me detengo en esto porque ya lo he explicado ya muy bien, casi inmediata de recién casada. No es un matrimonio forzado, es cierto. De hecho, es ella la que de alguna manera, y siendo joven, y para las cosas que hace después nos parece incluso muy inocente, pero seduce un poco a Charles. A un Charles que muchos de vosotros, mis alumnos de francés, habéis visto la peli, pero no habéis leído el libro. Y en la peli omiten el hecho de que Charles está casado cuando conoce a Emma. Y es un médico casado que es verdad que enviuda pronto y después se casa con Emma, pero estando casado va a atender al padre de Emma, así es como la conoce, y ella de alguna forma, bueno, pues coquetea con él, cosa que ya en la época se está viendo como una chica jovencita, la hija de un granjero, en cuanto viene el médico rural a atender a su padre, pues una copita de licor, y con la copita de licor en vez de beber normal, pues pasa la lengua por no sé dónde y hace... O sea, una serie de cosas que ya como que nos llaman un poco la atención. Ella se casa con Charles y se casa, no sé si enamorada de Charles o enamorada del amor, enamorada de la idea de matrimonio, de bueno, todo esto que he leído, ahora me toca a mí. Y también es muy curioso cómo le comenta a la que será su criada más adelante, cuando tiene una de esas crisis nerviosas y llora, y la ven abatida, y la ve que no puede más, la criada, la pobre, le dice, ay señora, pues vamos a hablar con el señor, vamos a explicarle lo que le pasa a usted. Y dice Emma, que no le expliques nada. Y dice, es que a una de mi pueblo, le dice ella, también le pasaba eso. Siempre lloraba, lo pasaba muy mal. Lo que pasa es que la chica se casó y se le pasó. Y Emma dice una frase que es lapidaria, dice, pues a mí me ha entrado después de casarme. Es decir, a mí esta melancolía, esta insatisfacción me ha entrado después de casarme. Me encantaba la metáfora me ha encantado la que ha utilizado Elena de Emma es intentar la cuadratura del círculo, es verdad, es intentar meterla en un molde donde no cabe, ¿vale? Emma es redonda y la tienes que meter en un molde de estrella. Pues es que se sale, se rompe por todos sitios. Y es que, aunque hay cosas de Emma que quizás como lectores incluso nos provocan un poco de rechazo, es cierto que en cierta medida Emma es una víctima de la violencia social que existe en este momento hacia la mujer. La vida de una mujer en esta época, bueno, pasa a veces todavía hoy en día, pues imaginaos en el siglo XIX, está predestinada. Se espera mucho más que con los hombres que cumpla una serie de parámetros que son los valores femeninos, las virtudes de la mujer. De hecho, nuestra conferencia se llama así, Emma y las virtudes femeninas o las virtudes de la mujer. ¿Qué se espera de una mujer? Pues básicamente que sea un dechado de honestidad, de prudencia, de recato, de castidad, de devoción al marido una vez que está casada, de religiosidad, de economía doméstica, que sepa cuidar de su casa, administrar el dinero de su marido, de instinto maternal, hasta ahí podíamos llegar, de modestia. Es decir, es una serie de camino que ya se le ha marcado a la mujer y especialmente a la mujer burguesa de este momento. Y para el que Emma, aunque está predestinada, no puede, lucha un poco contra su naturaleza, ¿no? La idea que yo tengo es ir explicando cada una de estas características brevemente y deciros por qué las rompe Emma. Bueno, lo primero que se espera de una mujer burguesa de la época es que sea sobre todo cuando es jovencita o cuando no está casada, que sea una mujer recatada, que tenga cierto recato, cierto decoro, que sepa estar. Y Emma se muestra, cuando no abiertamente seductora, antes de su lista de amantes, sí que de alguna manera instintivamente sensual. No es que ella desde el principio sea una mujer de estas, de rompe y rasga, de voy a coger a este y lo voy a atrapar porque tengo un montón de armas de mujer. No, pero es que es verdad que vemos que Emma destila desde su propia descripción física una sensualidad que, pues, ¿qué le voy a hacer, no? Tiene unos ojos negros y una mirada absolutamente penetrante y sensual, habla de las pestañas que tiene. En muchas ocasiones los hombres de la novela hablan de, sí, las mujeres de los ojos negros, esas son como las mejores, las más ardientes, las más pasionales, ¿no? Entonces hay alguna escena, efectivamente, en la que vemos un poco cómo seduce a Charles, cómo le mira, cómo se acerca a él y le apoya, en un momento su pecho sobre su espalda, cómo la imagen esta de la copita de licor, cómo juguetea mientras bebe el licor y está bebiendo con él.
Es una adolescente, es una niña joven que está hablando con un médico que es un señor casado. Pero es verdad que esta sensualidad que destila Emma la tiene y no es bien vista en el momento, ¿no? Eso en las primeras páginas. Bueno, y hay otras páginas, en las últimas, en las que en su relación con Rodolphe, absolutamente entregada, le dice cosas como: soy tu esclava y tu concubina. Por Dios santo del cielo, ¿qué es esto en el siglo XIX? O sea, qué vergüenza, ¿no? Bueno, en cuanto al recato, ya vemos que esta no la cumple, ¿vale, chicos? Primera parte del molde que se sale. La religiosidad de Emma. Bueno, pues ya hemos dicho que su religiosidad, bueno, sí, una niña de convento, bueno. Realmente Emma en muchas ocasiones muestra una falta de, no sé si de respeto, pero sí de acercamiento a lo que es la fe. Hay una escena bastante llamativa y es que habla sobre la muerte de su madre y cómo cuando su madre muere, ella intenta evocar toda su fe y su religiosidad, pero en el camino se pierde y se deleita en el hecho de, fijaos chicos, qué retorcido desde el punto de vista de la fe, ¿no? En experimentar la desesperación romántica ante un momento horrible como es la muerte de una madre. O sea, ¿en qué momento se pierde y empieza de alguna manera, esto no existe, pero es como una metáfora, ¿no? A mirarse al espejo y a decir, a ver cómo lloro, a ver cómo pensando en mi madre muerta experimento esta desesperación y esta tristeza absoluta de mi madre que ha muerto? O sea, ¿estás llorando o estás analizando cómo lloras? ¿No? Entonces esto ya nos llama la atención, joder, si de jovencita, de niña prácticamente, con su madre muerta, ya quiere experimentar lo que se siente con esto, no es una mente normal, la de Emma, ¿no? En este momento. Otro momento que a mí me encanta es cuando, en un acceso de, bueno, voy a intentar salvarme de esta desesperación que tengo, que no encuentro ayuda, que nadie encuentra motivo a mi mal, se va a hablar con el cura del pueblo. Entonces llega y llega casi con un ataque de ansiedad y llega realmente, yo entiendo, buscando en el cura, en el sacerdote y en la iglesia un poco de ayuda. Entonces ella es algo así como: me asfixio, tengo un problema grandísimo, y el cura le dice cosas como: pues ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Vas a morir? No, pero es que hay cosas peores que eso. ¿Qué te pasa? ¿Que no tienes pan? ¿No tienes comida que darle a tus hijos? No, pero es algo peor. O sea, ella siente ese desasosiego y el cura le va dando razones como: vamos a ver, si estás casada, si no te falta el dinero, si no te falta el calor en tu hogar, si tienes salud, si tienes una hija, ¿qué otra cosa le puede preocupar a una mujer? Entonces ella se desespera todavía más, porque busca en la religiosidad que entiendan su frustración como mujer, su agonía como persona. Y él dice: si una mujer tiene sus necesidades básicas cubiertas, algo así como: ¿qué leches te pasa? Porque lloras, hermosa. Si tienes casa, tienes marido, tienes comida, tienes una hija, tienes... Claro, pobrecitas las que no tienen todo esto. Entonces Emma ya le mira y es como diciendo: es que no os enteráis de nada, de verdad. Ni mi marido se entera, ni la sociedad se entera, ni te enteras tú que eres un sacerdote y vengo buscando este apoyo en la religión. Es que no os enteráis ninguno. Con lo cual la pobre, con este ataque de ansiedad tremendo, pues se va todavía peor y dice: mira, me voy, porque es que el cura aquí no me va a entender, ¿no? Es una frustración y es un momento que a mí me produce cierta asfixia cuando leí esa escena, como diciendo: pobrecita, ¿no? Bueno, por no decir otro elemento de irrespeto absoluto o falta de respeto a la fe o al lugar sagrado, que la cita que organiza con León y el famosísimo paseo por las calles de Rouen en un coche de caballos, que es una escena de altísimo contenido sexual, absolutamente deliciosa, en la que no hay absolutamente nada que te haga ver claramente que se está produciendo un intercambio, una relación sexual, y que sin embargo lo estás viendo. Bueno, esa escena se inicia desde la catedral. De hecho, cuando él le sugiere que quedemos, ella dice: sí, mañana a las 11 en la catedral. No hay otro sitio, Emma, de verdad, para... ¿no? Entonces eso también es propuesta de ella, ¿no? Quedamos en la catedral, y es desde la catedral desde donde parte la escena más tórrida de esta novela, que aunque solo sea eso, lo tenéis que leer, chicos. Aunque solo sea eso, de verdad os prometo que merece la pena. Otra cosa que no cumple, la devoción a su marido. Bueno, como dice Elena, al principio es indiferencia, pero luego es un desprecio y un asco el que siente por su marido. Esto de mirarle y: pero qué vulgar, pero si es que todo lo tiene malo, pero si es que cómo es posible, ¿no?, que yo esté con él. Y es muy gracioso porque en la escena del baile él la ve tan guapa que va a darle un beso en el hombro.
Y ella dice, ay, quita, que me arrugas el vestido, que no sé qué, no sé cuántos. Y luego baila con el vizconde, que es un señor al que no conoce de nada, y de repente, pues es que se conoce que ya no se arruga el vestido en ese momento, porque las piernas se entrelazan, y él la agarra, y la acerca, y la lleva, y no sé qué. Y el marido que ha ido a darle así, con todo el cuidado del mundo, un besito en el hombro, no me toques que me arrugas, y con el vizconde ya no se arrugaba, ¿no? Además, es continuo objeto de comparación, Charles y los amantes, ¿no? Todos son más guapos, todos son más inteligentes, todos son más valientes, todos son más apasionados. Tanto si tiene una relación platónica, intelectual, idealizada, como con León, como si tiene una relación no platónica, no intelectual y no idealizada con Rodolphe, es decir, vaya donde vaya, todos superan a Charles, ¿no? Esta es otra de las cosas que nos llama la atención y con la que Emma va a romper. También es importante, y a mí me encanta esta parte de la novela, la inversión de roles que se produce entre lo masculino y lo femenino, Charles y Emma. Emma se supone que es la mujer de la novela y Charles es el hombre, pero estos roles asignados a hombres y mujeres muchas veces se invierten y Charles hace cosas típicamente femeninas y Emma se comporta casi con los impulsos masculinos que en este momento se asocian a cada uno de ambos, ¿no? De hombre y de mujer. Nos dice, esto os lo tengo que leer porque es que me encanta, después de la noche de bodas, todo el mundo está como nervioso, ay, a ver cómo viene ella después de la noche de bodas, tal y cual, y ella la ve más fresca que una lechuga, pues como si nada, ¿no? Y dice, al día siguiente, en cambio, Charles parecía otro hombre. Era más bien a él a quien se hubiera tomado por la virgen de la víspera, mientras que la novia no dejaba traslucir nada que permitiese adivinar algo. Los más maliciosos no sabían qué decirle y la miraban cuando pasaba a su lado, presas de la más viva tensión de ánimo. Pero Charles no disimulaba en absoluto. La llamaba mi mujer, la tuteaba, preguntaba por ella a todo el mundo, la buscaba por todas partes y a menudo se la llevaba a los corrales donde de lejos, entre los árboles, se le podía ver pasándole el brazo por la cintura y seguir caminando a medias, inclinando sobre ella, aplastándole con la cabeza el camisolín del corpiño. Es decir, que el que está así, ay, como, ay, cariño, ay, de verdad, ay, lo de anoche, es él. Y ella, como si nada, ¿no? También es muy bonita otra escena en la que están los dos en la cama, ella está haciéndose la dormida y él haciéndose el dormido, y él en ese momento está pensando, fijaos, los desvelos, lo que no deja dormir es el futuro de su niña. Emma en un momento se queda embarazada, tienen una niña, Berthe, y él está diciendo, ay, ¿cómo será mi niña de mayor? Pues mira, tendré que llevarla a estudiar a tal sitio y le compraremos los mejores vestidos y cuando la casemos, ay, ojalá mi niña sea feliz, no sé qué. El run run del padre pensando cuál será el futuro de mi hija, cómo será, no sé qué, no sé cuántos. Mientras tanto, en ese mismo momento, Emma está diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer mañana con mi amante? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Cómo vamos a huir? ¿Y cómo me voy a poner? ¿Y qué ropa me pongo? Entonces es una escena sorprendente en la que dicen, ¿por qué no duerme él y por qué no duerme ella? Pues él no duerme porque está pensando en el futuro de su niña y en cómo será feliz y en cómo no sé qué. Y en ese mismo momento, paralelamente, Emma está pensando en qué va a hacer mañana con su amante, ¿no? Es otra cosa que es como bastante claro. Y luego hay otro momento en el que esta inversión de roles ya es tan clara que hasta la propia Emma la verbaliza y se harta, ¿no? Y se lamenta un poco en esta diferencia entre hombres y mujeres, porque dice, vaya, repuso él, ¿no sabe que hay almas atormentadas sin cesar? Necesitan alternativamente el sueño y la acción, las pasiones más puras, los goces más desenfrenados, y así se lanzan a toda suerte de fantasías y de locuras. Esto lo dice Rodolphe, este amante descarado cuando está intentando conquistarla. Dice, Emma lo miró como quien contempla a un viajero que ha conocido los países más extraordinarios y explicó, nosotras, pobres mujeres, no tenemos ni siquiera esa distracción. Es como tú puedes tener ese tipo de ensoñaciones maravillosas, a nosotras no se nos permite ni eso, ¿no? Esa es una de las pocas veces en las que Emma le pone voz al resto de mujeres, es que nosotras somos así. Esto también es un tema muy importante porque mucha gente ha querido ver en Emma una representante del feminismo. Emma Bovary, la primera feminista. Sin embargo, hay otras que dicen, no, perdona, Emma no lucha por las mujeres. Emma no reivindica nada para las mujeres. Emma lo quiere todo para ella,
Pero si el resto de las mujeres le importan 3 narices, no le importa nada su hija, ni su suegra, ni la criada que tiene en casa, ni las vecinas. Esto es para ella, ¿vale? No es una lucha como representante de todas las mujeres. Y de ahí que el feminismo se haya dividido entre ¿es feminista o no es feminista? Bueno, no voy a leer ninguna escena, pero también son deliciosas las escenas de comparación con su suegra. La suegra desde el principio la ha calado. Le dice a su marido, pero bueno, tú te has casado con una... Al principio porque despilfarra, pero ¿qué es esto? Que eres la mujer de un médico rural, que está mi pobre hijo viendo enfermos y que tú cambias las cortinas cada 2 días, pones seda, te compras cada vestido que no veas, ¿no? Entonces la suegra desde el principio ve que Emma es un desastre como mujer, primero en la economía doméstica y después que no es una mujer fiel y que todo esto pasa por leer lo que lee. Lo que tenemos que hacer es hablar con su proveedor de libros, que ya me voy a encargar yo, que soy la suegra, y no le va a surtir más esas porquerías que está leyendo, ¿no? De nuevo otra vez vemos aquí a Don Quijote y su quema de libros, cuando la gente cercana dice, vamos a quitarle esto a ver si se apaña lo que le pasa en la cabeza, ¿no? La economía y el ahorro doméstico que se le presupone a una mujer burguesa tampoco lo tiene, ¿no? Emma es el sinónimo del despilfarro, del endeudamiento, pero no compra cosas para su hija, para su marido, no. Compra cosas para su casa, para tener la decoración más exquisita, para su persona. Bueno, hay un momento, que ya es el culmen del descaro, en el que se ofrece Rodolphe a ir con ella a dar paseos en caballo para que se evada un poco de sus problemas. El pobre Charles, pobrecito mío, le compra un caballo a su mujer para que se vaya con Rodolphe a montar en caballo y a digamos, un poco evadirse, ¿no? Y ella, ay, no sé qué hacer. Sí, no, todo esto para irse con el amante a caballo. Dice, bueno, si me compras un caballo necesitaría un traje de amazona maravilloso. Y nos dice Flaubert, el traje de amazona fue lo que la convenció. Es decir, ya el culmen del despilfarro, ¿para qué necesita una señora que es la mujer del médico del pueblo un traje de amazona maravilloso para montar en caballo, ¿no? Bueno, otra cosa que se presupone en una mujer y que también va a acabar con Emma es la modestia y la humildad. Emma solo se acerca a Charles, solo se siente cercana a su marido, chicos, cuando atisba algún momento de ambición en la que su marido se le pueda convertir en un ser más atractivo. Y ese momento es cuando intenta la famosa operación que le va a granjear una fama nacional de un chico, un mozo de una taberna, un mozo de cuadras de una taberna cercana, que tiene un pie con una malformación física y que entre el farmacéutico y Emma convencen a Charles, que el pobre es un médico catetillo de pueblo, para que se arriesgue y le haga la operación. Bueno, durante ese momento, cuando piensa que Charles se va a convertir en un médico de renombre, interrumpe sus relaciones con sus amantes y de repente está enamoradísima, admiradísima de su marido y hay que ver y qué maravilla. Cuando esto fracasa y al hombre se le termina gangrenando la pierna y tienen que cortarla y amputarla, pues ya el desprecio hacia Charles es el mayor que os podáis imaginar. Es un inútil, ¿cómo es posible que haya pasado esto, ¿no? Entonces, primero apoya a su marido solo por la ambición y después lo desprecia en vez de apoyarle en la decepción y en el error, ¿no? Y quizás lo que más nos duela muchas veces, porque es lo más llamativo, es la carencia absoluta de instinto maternal de Emma. Porque como lectores le podemos perdonar muchas cosas, pero quizás lo más antinatural que vemos, más antinatural que el suicidio, más antinatural que el adulterio, más antinatural que el desprecio o las ínfulas que tenga, es que no tenga ese instinto maternal. No previo, sino bueno, ya durante, mientras tiene a su hija, ¿no? Vive por muchos momentos en los que se nos muestra esto. Lo primero, dice que cuando está embarazada tiene cierta ilusión, pero que cuando ve que no es ella la que va a diseñar y a comprar la canastilla y las cosas del bebé que van a hacer, sino que se lo va a comprar su suegra más barato y como pueda, pues que ya la ilusión no le hace tanto. Pues si quería el caballo por el traje de amazona, quiere el bebé por la canastilla que le prepare, ¿no? Eso es muy llamativo. Lo siguiente es que Bert, cuando nace, como era costumbre en la época, se la lleva a una nodriza para que la alimente y la cuide durante los primeros meses, casi años, de su vida, ¿no? En un momento determinado ella va a visitarla, una visita de estas de médico, como se dice, de 5 minutos. ¡Ay, mi niña qué bonita! ¡Ay, mi niña qué guapa! La niña le vomita. Toma, aquí está la niña y yo me voy y ya está, ¿no? Muchas veces va a utilizar a su hija como excusa, como tapadera para sus infidelidades sin ningún tipo de problema y para que la gente del pueblo no hable de ella y no la descubra. Pero ayer lo comentaba Carlos, con una de las escenas más famosas es que en un momento determinado ella está haciendo algo, la niña, mamá, quiere ir a verla, a darle un besito, no sé qué, no sé cuántos, y ella la aparta
con desdén y con desprecio, ¡ay, quita! Que me molestas. Y en este empujón que le da, la niña se golpea con un pico de una mesa, algo así, con un mueble, y empieza a sangrar. Bueno, cuando empieza a sangrar la niña, ella la coge, ve a la niña sangrando y llorando por el golpe que se ha dado, y lo primero que piensa es, por Dios, qué fea es cuando llora. Qué fea es. Claro, eso te dan ganas de coger el libro y tirarlo y decir que me cojo Pedro Páramo y a tomar por saco Madame Bovary. Pero ¿qué es esto? ¡Qué horror!, ¿no? Y otro de los momentos en los que cuando habla con su amante de la huida, el amante le dice, bueno, ya intentando un poco escaquearse él, dice, bueno, ¿y con la niña qué hacemos? Y dice, ya, pues yo qué sé, pues nos la llevamos. ¡Qué remedio! Claro. Esta es una de las cosas, como os digo, que quizás más nos duele, ¿no? Por último, hay dos cosas en las que Emma, y con esto ya termino, falla también. Lo primero es la dignidad de Emma. Se presupone que una mujer nunca pierde la compostura y la dignidad. Y cuando Emma se ve asfixiada por las deudas hasta en el último momento, va literalmente arrastrándose de hombre en hombre poderoso, con el que haya tenido relaciones, con el que no, pidiendo ese dinero que la va a salvar de la catástrofe que está viendo. Porque Emma efectivamente no se suicida por la culpabilidad, por el cargo de conciencia, porque tenga una iluminación divina que le diga, por Dios, hay que ver lo que has hecho a tu marido, a tu hija, no sé qué. No. Se suicida porque se ve asfixiada por las deudas, porque hay una orden de embargo y porque no puede con esa situación, ¿no? Por último, el mayor pecado mortal que puede existir en este momento a ojos de Dios es quitarse la propia vida, ¿no? Suicidarse. Emma se suicida y además de una forma absolutamente desesperada. Va a la farmacia, sabe dónde guardan el bote de arsénico, consigue que una de las personas que más ama a Emma de toda la novela, que es este mozo de farmacia, que tiene un amor callado por ella, una adoración durante toda la novela, le abra la puerta a escondidas, va directo al bote de arsénico, coge un puñado, lo mete en la boca, lo ingiere y ya está, ¿no? Había tenido ya un intento de suicidio con la carta de abandono de su amante, pero este es el último. Por tanto, chicos, Emma, precisamente por esto, es todo excepto el arquetipo de las virtudes femeninas que se esperan. Ni recato, ni religiosidad, ni devoción a su marido, ni feminidad, ni respeto a su suegra, ni una economía doméstica, ni modestia, ni humildad, ni instinto maternal, ni siquiera respeto por la propia vida. Y bueno, con esto ya termino, no sin antes deciros que leáis la novela. Muchas gracias, chicos. Gracias.